Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a ver un programa más que especial, ver y escuchar las dos cosas porque saben que estamos por internet. Hacemos un programa especial dedicado al Hospital Garrahan, que hace muy poquito cumplió 29 años. Y ustedes saben que yo a menudo digo que es un hospital al cual amo porque estuve 10 años transmitiendo desde adentro del hospital. Y durante esos 10 años aprendí todo lo que no me pudo haber enseñado de pronto los libros, ¿no es cierto? Una experiencia hermosa, y 10 años también desde el Hospital Santoyani. Por eso realmente admiro a los médicos de los hospitales y muy especialmente a los médicos de los hospitales de niños, ¿no es cierto? Yo le digo esos locos bajitos y ellos le dicen mis pacientitos. Son muy, pero muy especiales. Así que para mí hoy es un honor tener a las personas, a los profesionales que nos van a acompañar durante los próximos 60 minutos. Está como siempre nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, que nos va a hablar acerca de quién fue el doctor Juan P. Garrahan, ¿no es cierto? También tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Oscar Trota, que es miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, la doctora Virginia Fano, que es jefa del Servicio de Crecimiento y Desarrollo, va a hablar de enfermedades poco frecuentes, la doctora Claudia Canizaro, que es responsable del programa de diagnóstico y tratamiento fetal, la doctora Marta Adragna, perteneciente al servicio de nefrología, va a hablar de SU, y usted dirá que es SU, ¿no es cierto? Dio mucho que hablar hace 15, 20 años atrás, el síndrome urémico hemolítico, y también va a hablar acerca del programa de actividad física para pacientes renales. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Un gusto realmente. Igualmente, como siempre. Bien, contame quién fue y contá a la audiencia el doctor Juan P. Garrahan. El doctor Juan Pedro Garrahan fue un médico pediatra que nació el 24 de septiembre de 1893 acá en Buenos Aires y falleció también en Buenos Aires el 3 de abril de 1965. Tuvo diploma de honor y se recibió en el año 2015 de médico. Y se dedicó a la pediatría y estuvo en el Hospital Rivadavia, en el Hospital Rawson, en el Hospital de Clínicas. Fue titular de muchos años de la cátedra de clínica pediátrica, exonerado en el 1952 y vuelto a tomar en la cátedra en 1955. Ajá. Obviamente razones políticas. Exacto. Fue miembro de honor de varias sociedades en París, en Río de Janeiro, en en Montevideo, en Santiago de Chile. Publicó varios libros de la especialidad y numerosos trabajos científicos. Y en el año 1979 la Secretaría de Salud Pública le puso su nombre al Hospital Nacional de Pediatría.
La idea del Hospital Nacional de Pediatría fue de un grupo de pediatras, justamente del hospital de acá de Buenos Aires, que en el año 1969, dirigidos por el doctor Gian Antonio. Las obras finalmente, después de cambiar de lugar y varios proyectos, se inauguraron el 6 de mayo de 1975 en el lugar que ocupa hoy. Fue inaugurado en el año 1987 por el doctor Alfonsín, el 25 de agosto, así que está próximo a cumplir 30 años. Y en el 2013 tuvo una ampliación de un servicio especial de oncología, tratamiento oncológico pediátrico. Bien, cumplió en agosto 29 años. 25 de agosto. El 25 de agosto, 29 años. Bien, muchísimas gracias. Y vos sabés, Mariano, que, yo digo, me casé muy, muy jovencita, ¿no? Porque ahora cambió la época. Yo tenía 23 años cuando yo me compré el libro del doctor Juan P. Garrahan, donde ayudaba mucho a las madres primerizas. Claro. Muy buen libro. Sí, sí. Bien. Bueno. Gracias, Mariano. A vos. Y bueno, ya le doy los muy buenos días al doctor Oscar Trota. Un gusto tenerte realmente. Gracias, en el programa. Igualmente. Y ya formás parte del staff. Gracias. Bien. Contaron la historia, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que yo en el 86, cuando empecé, 88, había hecho así un programa especial con todas las autoridades y dije, ay, qué grande el hospital. Digo, parece un monstruo, el elefante blanco. Entonces me hacían seña y yo no sabía de qué se trataba. No había escuchado nunca esa palabra, pero le decían el elefante blanco porque era muy, muy extenso, muy grande, y algunas personas acostumbradas a los ascensores y a los muchos pisos no estaban de acuerdo. De esa época pasaron muchos años y muchas cosas. ¿Qué nos podés contar acerca de lo nuevo que se fue agregando dentro del hospital de acuerdo a las necesidades? Bueno, en principio decirte que el Elefante Blanco fue el hospital que, junto con muchos otros que se hicieron en la década del 45-50 en el gobierno de Perón, con Ramón Carrillo como ministro de Salud, claro. Fue uno de los hospitales que quedó inconcluso a partir del cambio de gobierno en el año 55. Y eso era ese edificio que quedó en lo que hoy es la Villa 15, Ciudad Oculta. A eso se le llamaba el Elefante Blanco. Ajá. De ahí viene, digamos, el conocimiento de algunos que están en la salud y que conocían la referencia de ese lugar. Ajá. Por otro lado, con respecto al hospital Garrahan, vos sabés que es el centro pediátrico de referencia a nivel regional y nacional, por supuesto. Y lo que vino haciendo, digamos, el sostenimiento del funcionamiento del hospital, las doctoras tienen bastante más experiencia, digamos, en eso, vino con un constante crecimiento en cuanto a las prácticas médicas de alta complejidad y también a la expansión en lo que hace al desarrollo edilicio, digamos, la estructura. Ajá. El centro del paciente oncológico, esto es nuevo, bien nuevito, ¿no? El hospital tiene 113.000 metros cuadrados, todo el hospital. Bien. Hasta el año pasado, que se hizo la inauguración del centro oncológico, que se llama CAIPO, Centro de Atención Integral al Paciente Oncológico, gestionado, propiciado, entre otros, por quien en ese momento era el presidente del Consejo de Administración, el doctor Marcelo Escopinaro, a partir de la donación de diferentes entidades privadas y la donación de una persona de Salta, que hizo una donación importante. Con esos fondos se destinaron a la construcción de este lugar, que es un centro de atención al paciente oncológico, que era una necesidad del hospital, la ampliación de camas, y esas camas volcarlas exclusivamente a la atención de los pacientes que reciben tratamiento oncológico. El hospital en la actualidad tiene 534 camas. Es un hospital importante en cuanto al número de camas, de las cuales 135 o 137 son de terapia intensiva. Es uno de los hospitales que aportan más número de camas a lo que es el área de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. De todas maneras recibe pacientes también del interior del país porque es un hospital nacional, ¿no es cierto?, de referencia nacional. Pero en líneas generales, el hospital lo que aporta es la posibilidad de tener especialidades de tipo de alta complejidad, atención de patologías complejas,
y el número de camas. El CAIPO en particular, te cuento, se ha inaugurado el año pasado lo que es la planta baja, con 21 camas para el tratamiento de pacientes oncológicos, y ahora estamos trabajando, ya presupuestado y empezando a trabajar para poner en funcionamiento, hacerlo operativo, lo que es el primer piso de ese mismo edificio, que da sobre la calle Brasil, en una extensión de 2.400 metros cubiertos. Importante. Así que eso lo que nos va a permitir es redistribuir algunas camas, sobre todo de pacientes que necesitan tratamiento, aislamiento, algunos pacientes de otros sectores que van a ir a pasar a ocupar camas en ese sector, liberándonos otros espacios para la internación de pacientes de complejidad intermedia. Así que eso es muy beneficioso. El hospital es uno de los hospitales que mayor producción tiene en pediatría en la región. Atiende pacientes derivados, quiere decir enviados por profesionales, ¿no es cierto? ¿No? Es un hospital abierto, atiende pacientes derivados, pero también atiende pacientes que entran por guardia. Bien. En todos los casos. Bien. A diferencia por ahí del esquema que tienen otros SAMIC, son SAMIC cerrados al sistema, que solo reciben derivaciones, como puede ser el Cruce. El Hospital Garrahan nació. Cruce, sí. El Hospital Garrahan nació y se desarrolló como hospital abierto. Es decir, que también atiende pacientes que entran por guardia. De forma espontánea. De ahí se hace una internación por cuidados progresivos, se hace una evaluación inicial, lo que se llama una selección de pacientes, y bueno, y ahí se va derivando al nivel de complejidad que el paciente necesita recibir. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando comencé, el doctor Carlos Freire, que era en ese momento director del Consejo de Administración, me dijo: por favor, Ana María, recalca, que es lo que me quedó a mí en la mente grabado, recalca que esto es un hospital de derivados, porque en una telenovela del momento una chica había dicho: me hice una rinoplastía, y el hospital tenía 5 cuadras de cola con chicos adolescentes para rinoplastía, y por eso, viste, te dije lo que te dije, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, no sabía que podía haber también en forma espontánea presentación, y más una guardia, ¿no? En cuanto al resonador. Bueno, el resonador fue adquirido recientemente también, y se instaló en una celda para el resonador con todas las aislamientos que debe tener un aparato de ese tipo que emite radiación, y se aprovechó, digamos, que en el hospital se estaba haciendo toda una recomposición de lo que era la señalética, con una nueva iniciativa de unos diseñadores gráficos que se acercaron al hospital a proponernos una nueva forma de señalética, y se aprovechó la instalación y la puesta en funcionamiento del Garrahan para darle también a ese ámbito un lugar de mayor calidez a la atención pediátrica, ¿no es cierto? Bueno, yo lo vi, me lo mandaron por Facebook, y realmente es una salita como de juegos de un jardín de infantes. Sí, digamos que es una historia desde que el chiquito o yo vi mal, no está pintado de colores infantiles. Estamos hablando de cosas diferentes. No. Pero transcurre una historia en esas pinturas, transcurre una historia desde que los chicos entran hasta que llega al resonador, que es una nave espacial, en realidad. Ajá. Entonces la historia cuenta que hay un marciano que pierde su nave espacial, se eyecta, y está entonces el marcianito eyectado con sus paracaídas, que caen en el medio de la selva, recorren la selva, pasan por diferentes lugares de la selva hasta encontrar el resonador, que es la nave espacial del marciano, y ahí ingresan los pacientes que están en condiciones de entender y poder comprender ese pasaje, ¿no es cierto? Muchos otros llegan con otro tipo de situación que no les permite disfrutarlo, pero digamos, la idea es hacer más ameno, más amigable la estadía de los chiquitos en esa situación diagnóstica. Y vos sabés, Oscar, que mientras vos estás hablando yo estoy imaginando, ¿no? Porque todo lo mío es visual. Qué bueno sería que puedan grabar con un teléfono, que ahora son todos muy buenos, ¿no es cierto? Y me lo mandan a mí, a mi página, para poder subirlo en la página y que, esto se divulgue, porque vieron poca gente de pronto, o mucha, pero lo puede llegar a ver más. O sea que te comprometo con Yael, que es una piba extraordinaria. Te iba a decir eso. Está Yael escuchando.
No solo porque ella, digamos, lo va a hacer bien porque sabe hacerlo, sino porque es muy celosa de su trabajo. Tengo miedo que tome represalias si yo me atrevo a hacer ese tipo de cosas. Pero yo digo, como miembro del consejo, de pronto ella necesita, un aval. No, pero es una compañera de trabajo. Es una compañera de trabajo. Totalmente. Sé que se lleva muy bien, Oscar. Y vos sabés que también estuvo hace 20 días la presidente, ¿no es cierto? La doctora Graciela Raibó, hablando con mucho orgullo del hospital. Ella hace muy poquito que comenzó, y yo ya la conozco también hace 25 años porque estuve en el Hospital Santa Lucía. Y yo pienso que todo el médico que entra queda prendado del hospital y de la calidez del hospital, que es lo principal. Con respecto a el programa de referencia regional e internacional, ¿no es cierto? Que para que la gente entienda de qué se trata. Bueno, en el hospital, hace mucho tiempo, a iniciativa del doctor Mauro Castelli, ¿no es cierto? Mauro estaba en el consejo cuando empecé yo, sí. Se empieza a trabajar el tema de la comunicación a distancia para la atención, el tratamiento y la segunda opinión de los pacientes que estaban alejados del hospital. De las provincias, de las localidades del interior del país. Se empieza con lo que había en ese momento, que eran los teléfonos y eran los fax. Digamos, esa es la tecnología que había en ese momento, y esa tecnología se utilizó para este programa de referencia y contrarreferencia que se llama hoy de comunicación a distancia. El progreso tecnológico, la aparición de nuevas tecnologías de la comunicación, obviamente permitió desplegar ese programa, aportando nuevas sistemáticas de trabajo. Así que se fueron incorporando lo que se llamó el programa de telemedicina, con la incorporación de el despliegue, lo que nos permitió el despliegue de la fibra óptica, que fue una política, digamos, de Argentina en la década pasada. Nos permitió llegar a algunos lugares donde por otros sistemas no se podía llegar. Entonces, a partir del despliegue de la fibra óptica en el programa Argentina Conectado, pudimos establecer relación de conexión a través de lo que son las videoconferencias, los equipos de videoconferencia. Entonces ahí se llegó a localidades del interior, no solamente a través del papel fax o de la comunicación telefónica, sino también a través de la imagen, lo que nos permitió desplegar el programa, digamos, en mucha mayor calidad y muchas mayor posibilidades de prestaciones. Luego, con la aparición, la puesta en órbita del satélite, también permitía llegar a esos lugares donde la fibra óptica no llegaba, ¿no es cierto? Entonces también estaba el proyecto, que está en desarrollo, por supuesto, para llegar a los lugares más digamos, aislados de la República. En ese programa se han sumado algunos países limítrofes que, por diferentes cuestiones que tienen que ver con la conectividad de esos países, todavía no se ha podido desplegar el programa en plenitud, pero la idea es poder hacerlo. Así que el programa en general de referencia y contrarreferencia tiene que ver con eso, con la posibilidad de dar atención, seguimiento y recomendaciones médicas y de atención clínica a los pacientes que están en su localidad, digamos. Bien. Sabés, Oscar, que se nos fue los primeros 25 minutos, pero más que volando. Entonces, te cuento primero, porque después la audiencia se enoja. Llamó María Angélica, Silvia de Neuquén, José de Necochea, Marisa de Río Negro, María Antonia, que nos está viendo, de Canadá, entre tantos. Felicita realmente por esta primera parte y todavía la que falta. Así que por favor no se vaya ninguno. Y no vamos a hacer ir al doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no es cierto? Y luego continuamos. Adelante. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial.
libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Doctora Virginia Fano, jefa del Servicio de Crecimiento y Desarrollo. Con ella, como ya les adelanté, vamos a hablar acerca de enfermedades poco frecuentes. Muy buenos días, Fano, ¿cómo te encontrás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, gracias por hacer este reconocimiento al Hospital Garraham, hospital público, que es el lugar natural en donde se atienden, se asisten, se acompañan a los niños y a las familias con enfermedades poco frecuentes. Vos sabés que esto es algo que siempre ha ocurrido, son enfermedades muy raras que ocurren en menos de 1 en 2.000 recién nacidos. ¿Y ese es el problema, que los laboratorios no investigan y buscan medicamentos? Es una de las problemáticas. Perfecto. Pero las familias de lo que más sufren o se quejan es del retardo en el diagnóstico, e incluso cuando no tenemos diagnóstico, en la falta de acompañamiento de las situaciones. Entonces, el Hospital Garraham, naturalmente, cada uno de sus servicios, además de atender patologías prevalentes o comunes, tiene un grupo de niños que tienen enfermedades raras, poco frecuentes, y sus especialistas y generan situaciones para ir aumentando las posibilidades diagnósticas y, por supuesto, terapéuticas. Vos sabés, Fano, que cuando al principio venían a hablar y me decían enfermedades raras,
Y yo a una médica le dije, ay, si decimos enfermedad rara, el paciente se siente raro. No hay otro término. Dice, sí, poco frecuentes. Dice, pero como raro fue traducido del inglés, quedó de esa manera. Pero... Sí, quizás siempre uno tiene temor a las palabras, exacto, pero en realidad más que a las palabras hay que tener temor a no poder enfrentar la situación. ¿no? Sí. En el caso del hospital, hemos generado distintas situaciones, desde estudiar aquellos casos que son difíciles, y lo que decía el doctor Trota recién, esta posibilidad de tener la telemedicina y las oficinas que nos comunican con el lugar donde el niño y su familia vive. Eso, fíjate, eso es muy interesante, porque nosotros podemos estar en el Garraham y la doctora Canizaro, yo o cualquiera de los profesionales del hospital hace un diagnóstico, indica o sugiere un tratamiento, pero nosotros a través de estas oficinas de comunicación podemos directamente contactarnos con un pediatra que vive en una pequeña ciudad que nunca ha escuchado de esta enfermedad. Nosotros también puede ser que hayamos escuchado poco, pero tenemos más accesible a veces los métodos o la comunicación. Vos sabés que el Garraham lo que tiene de maravilloso con respecto a otros hospitales, la posibilidad de trabajar en interdisciplina. Nuestros pasillos generan movimientos y conocimientos, entonces entre nosotros tratamos... Se enfoca la enfermedad desde diferentes de distintos enfoques, ¿no? Y entonces intentamos acercar el acompañamiento cuando no podemos las soluciones. Y entonces uno de nuestros objetivos es no solo asistir, acompañar, diagnosticar, mejorar las técnicas, elaborar normas, hacemos normas, damos cursos, pero no solo eso, sino que ese niño y esa familia con esta condición frecuente o infrecuente llegue a su lugar, a su pueblo, y pueda desarrollar su tratamiento. Generalmente, Fano, las enfermedades poco frecuentes pueden llegar a ser hereditarias. Algunas. ¿Y cuáles son las más? O sea, las que más requieren de... Voy a hablar de lo que hago. ¿Qué te parece? O sea, las enfermedades poco frecuentes son una en 2000 y cada especialidad. O sea, el neurólogo tiene un grupo poco frecuente, el nefrólogo tiene uno poco frecuente, el neonatólogo... O sea, cada grupo del hospital, que somos muchos, tiene un grupito de pacientes poco frecuentes. Bien. En el servicio de crecimiento lo que atendemos son niños con enfermedades poco frecuentes esqueléticas. Por ejemplo, ciertas formas de baja estatura extrema o mal llamados enanismos, como por ejemplo la condroplasia, y enfermedades que producen fragilidad de los huesitos que se fracturan ante traumatismos mínimos, o niños que nacen con fracturas, como es el ejemplo de la osteogénesis imperfecta. En estos dos grupos de patologías, nosotros tenemos todo un programa de seguimiento desde hace muchos años, hace más de 20 años, y acompañamos a las familias y a los niños en el desarrollo, es decir, por ejemplo, en los niños con baja estatura como la condroplasia, tenemos unas guías que son accesibles por internet, están libres en la página del hospital, y cualquier pediatra en el país o en Latinoamérica, si nace un niño con esta condición, puede consultar la guía e ir dando los cuidados sin necesidad de un traslado inmediato, sino consultando y poniéndose en contacto con los médicos si tiene alguna complicación o alguna necesidad. Y por ejemplo, si de pronto, Fano, viene un chiquito de Córdoba o de cualquier provincia, ¿no es cierto? ¿Las familias se pueden llegar a alojar en la Casa Garraham? Nosotros tratamos que las familias, antes de llegar al hospital, hagan ya todo como una conexión previa entre los médicos y los pediatras para evitar esta cosa del traslado a la capital y el desarraigo. Es decir, trasladar un niño enfermo de cualquier lugar del país a la capital significa una cantidad de desarraigo, perder días de escuela, pérdida de contacto con sus amigos, y muchas veces no es necesario. Si nosotros hacemos un trabajo previo a través de la comunicación de los profesionales para lograr que si tienen que venir sea por el menor tiempo posible y que sea lo más efectivo posible, y bueno, en ese caso se verá si el niño necesita internación o si puede a través de la obra social estar en algún hotel, eso se optimiza. Bueno, sabemos bien que cuando una familia viene de otra latitud, ¿no es cierto?, el desarraigo lo siente. ¿A esa familia se le presta, digamos, un apoyo psicológico, más por el tipo que es una enfermedad poco frecuente? El equipo médico en el hospital está capacitado para tener una buena comunicación con la familia, y en la mayoría de los casos no requiere un tratamiento específico, una asistencia psicológica, sino que la comunicación entre el equipo tratante y los pacientes en general es suficiente. Si en algunos casos que fuera necesario, sí.
Pero quiero recargar esto, es decir, es muy importante que la familia y los médicos tratantes, cuando deciden que en su lugar de origen se han acabado las instancias, se pongan en comunicación para optimizar este traslado y que sea de la mejor manera posible, para evitar lo que vos decías antes, esas colas, ¿no? Exacto. Las colas de la demanda espontánea, o sea, Exacto. tratar de que esto sea organizado y que sea efectivo para el paciente. Está bien, y cabe destacar también la labor que está cumpliendo desde el principio la Fundación Garrahan, ¿no? Juntando de pronto tapitas, haciendo festivales, buscando gente que siga manteniendo las habitaciones de la Casa Garrahan, que son tan importantes para cuando la familia tiene que viajar y no puede pagar un hotel. Fano, la última pregunta, por ejemplo, hablaste del entre comillas, enanismo. ¿Por qué se puede llegar a producir? El 80% de los niños que nacen con una enfermedad de los huesos poco frecuente, como la condroplasia, nace de papás que no tienen esta condición. Es decir, que es lo que se produce, es un cambio en la información genética, que los médicos llamamos mutación, y este niño tiene una información genética que va a sus huesitos y crecen de una manera diferente. Es decir, que a todas las edades son más pequeños, son más bajos y pueden tener complicaciones entre un 10 y un 15% de los niños que requieren de un seguimiento interdisciplinario. Por eso, entonces, para cerrar y para contarte, en la página del hospital tenemos unas guías muy importantes que son el guía de manejos pediátricos, tanto para acondroplasia como para osteogénesis imperfecta, para que cualquier pediatra del interior del país mire gratuitamente en castellano y con eso pueda empezar a entender un poco cuáles son las características de la enfermedad y cuáles son los cuidados que necesita. Muchísimas gracias, realmente Fano, más que clara, y diste en tan pocos minutos muchísima información. Te debo otra entrevista donde hablemos en sí de toda la especialidad. ¿Te parece? Te tomo la palabra. Totalmente. Y por supuesto, mi mensaje es un poco para las familias que están ahora sufriendo porque quizás no tienen un diagnóstico o el diagnóstico que tienen no les da suficiente esperanza. Es que hay muchos cambios en la medicina y que hay muchos profesionales que están comprometidos tanto en el hospital como fuera del hospital para que las familias y los chicos estén mejor, así que tranquilidad para todos. Muchísimas gracias. Y ya les presento a la doctora Claudia Canizaro, que es responsable del programa de diagnóstico, del diagnóstico y tratamiento fetal. Muy buenos días. Buenos días, Ana María, gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, un gusto verte. Yo sé que a través de los años nos cruzamos en varias oportunidades y seguro. Por algo será. Contanos de qué se trata precisamente el programa. Bueno, yo soy neonatóloga por formación, pediatra neonatóloga, y el programa surge como una necesidad ante la demanda creciente de embarazadas que consultaban al Hospital Garrahan desde la década del 90, porque con la mejora en el diagnóstico prenatal, en los métodos de diagnóstico, muy sobre todo ecográficos, se comenzaron a hacer cada vez más frecuentemente y en forma más precoz diagnósticos a los bebés en formación, en desarrollo dentro del vientre de la mamá. Este conocimiento de las patologías, de las enfermedades o malformaciones que tienen los bebés ha ido desarrollándose muy fuertemente y sin embargo la medicina demoró un poco más que el diagnóstico, demoró un poco más en poder dar respuesta, por lo menos con un conocimiento amplio por parte de los especialistas. Vos sabés, Ana María, que históricamente el médico a cargo del bebé dentro del vientre de la mamá fue el obstetra. Sin embargo, no todos los obstetras están formados en medicina fetal o conocen la historia natural de la malformación o de la enfermedad que tiene el bebé. Esa historia la conocemos en los hospitales pediátricos generalmente. Entonces, las mamás y los papás muy desesperados desde la década del 90, que fue un boom, sobre todo en el diagnóstico prenatal, venían a consultar al Hospital Garrahan, a los distintos servicios según la anomalía que se detectaba en el bebé en desarrollo,
y muy frecuentemente al área de terapia intensiva neonatal acerca de qué posibilidades tenía ese bebé por nacer y si había alguna también posibilidad de ofrecer algún tratamiento para mejorar las condiciones del bebé. Y de eso un poco siempre me ocupé en el área de terapia intensiva neonatal, como neonatóloga yo, porque me apasiona el desarrollo de la medicina fetal, pero en compañía de cada especialidad, así como decía la doctora Fano, cada especialidad tiene interacción en este programa para optimizar el diagnóstico y ofrecer las mejores oportunidades de abordaje y de tratamiento para los bebés por nacer con anomalías congénitas. El Canizaro, por ejemplo, para que las mamás, los papás, ¿no es cierto?, que nos están escuchando, va la mamá y empieza con los controles prenatales y de ahí la importancia, ¿no es cierto?, que tiene el control prenatal, porque las madres dicen, bueno, segundo, tercer hijo, ya para qué voy a ir, y otras no lo hacen. En una ecografía, ¿a partir de qué mes puede empezar a aparecer una anomalía? Mira, Ana, hay algunas anomalías que desde antes de la gestación del bebé ya podemos prevenir si uno toma las conductas apropiadas y planifica ese embarazo. Por ejemplo, con la ingesta de ácido fólico. Todas las embarazadas es muy común que comiencen a tomar ácido fólico, vitaminas y demás luego de que se embarazaron. Sin embargo, muchas anomalías, como por ejemplo una bastante conocida, lamentablemente, como es el mielomeningocele o espina bífida, defectos de cierre de la pared, labios leporinos, que la gente lo conoce así, podemos disminuir el riesgo de presentación haciendo ya un trabajo preventivo. Por eso es tan importante que la mujer pueda planificar su embarazo y haga una consulta preconcepcional, decimos, antes de embarazarse, al especialista o ginecólogo para que la asesore adecuadamente. Mucho más si hay antecedentes en esa familia. Recuerdo un caso, hace muchos años vino a hablar la doctora Manacero, precisamente que ella trata chiquitos con labio leporino, ¿no? Y qué bueno que hoy se pueda saber eso. Se puede saber no solo por ecografía, hay un programa, digamos, de pesquisa del primer trimestre que es fundamental. Muchas veces ahora las mamás creen que porque se van a hacer una ecografía el control del embarazo está cubierto y esto no es así. Cada embarazo es diferente, hay riesgos para la embarazada con cada embarazo y enfermedades y problemas que hay que detectar, como la hipertensión, la diabetes gestacional, que traen consecuencias inclusive como anomalías congénitas, dentro de las cuales las más frecuentes son las cardíacas, por supuesto, las cardiopatías. Con respecto a las cardiopatías o las cardíacas en general, ¿se están haciendo dentro del útero materno operaciones? Sí, en muy pocos lugares del mundo y en nuestro país, digamos que podría decir que el Hospital Italiano de Buenos Aires es el que más experiencia tiene y en su momento han colaborado fuertemente con nosotros para poder hacer algún procedimiento cardíaco fetal en algún paciente nuestro en el vientre de la mamá para poder mejorar la condición del bebé, llevarlo con vida al momento del nacimiento y posteriormente poder encarar el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, no es lo más importante en los programas de medicina fetal el intervencionismo fetal. Eso se hace para casos muy excepcionales cuando realmente, esto está muy pautado. Se requiere de estos procedimientos, pero hay un montón de otras cosas que tienen que ver con el seguimiento del embarazo en estas condiciones en un bebé que está con problemas y cada anomalía tiene sus propios problemas y la interconsulta con los especialistas ha modificado esto. Ya se ha publicado, el doctor Cromlechon en Estados Unidos ya en los años 90 ha publicado un trabajo mostrando cómo el conocimiento
prenatal de la anomalía del bebé y la interacción y la interconsulta con los especialistas que son los que atienden finalmente el caso del bebé por nacer, ha modificado en más del 70% las condiciones, el lugar, la oportunidad del nacimiento del bebé, y esto ya es dar un cuidado fenomenal. Nosotros en el Hospital Garrahan, en este sentido, hemos avanzado además en la posibilidad de hacer el nacimiento de pacientes con anomalías complejas graves que ponen en riesgo la transición a la vida extrauterina. Estos bebés están naciendo ya con nosotros para, digamos, de acuerdo a lo que las recomendaciones internacionales así lo indican, evitar el traslado postnatal del paciente crítico, porque esto empeora muchísimo la morbilidad y la mortalidad del paciente, ¿no? Así que también en el hospital estamos haciendo el nacimiento, asistiendo el nacimiento de estos bebés dentro del hospital o inclusive en el lugar donde les toque, trabajando con las maternidades cercanas al hospital, que son la maternidad Sardá y el hospital Argerich, con los que desarrollamos este programa. 27 años atrás, cuando yo comencé a hablar de esto, era hablar de ciencia ficción, como hablar, el doctor Inventarza, ¿no es cierto? Vino a hablar del hospital Garrahan, la nena de 6 años que estuvo casi un año, 900 y pico de días, conectada a un corazón artificial hasta que llegó su corazoncito. O sea, cosas que avanzó tanto en un cuarto de siglo la ciencia, que gracias a Dios escapan las cosas de las manos, pero para bien. Como para redondear, ¿qué nos falta? En el programa, ¿te referís? Sí, sí. Bueno, seguimos avanzando, trabajamos mucho en la atención de todas las embarazadas o bien, mamás que también son pacientes del hospital, porque el hospital cumple años y nuestros pacientes también. Entonces, por suerte, muchas mamás que han sido atendidas en el hospital desde muy pequeñas por anomalías raras o complejas o poco frecuentes, o pacientes oncológicas o cardiológicas, se embarazan. Ajá. Y entonces también asistimos a esas mamás. Y bueno, solo para finalizar, el mensaje es que tenemos las puertas abiertas, tenemos el consultorio prenatal para todas las mamás que así lo consideren, y que es muy importante que hagan los controles del embarazo como corresponde para poder detectar también estos problemas y así darle solución. Claudia, te agradezco muchísimo y bueno, desde ya vamos a desarrollar el tema con más tiempo y vamos a estar en contacto todo el año. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. A vos. Y ya les presento a la doctora Marta Adragna, perteneciente al servicio de nefrología. Bueno, en este momento nos va a hablar, ahora mismo, nos va a hablar del síndrome urémico hemolítico y también nos va a contar acerca de la actividad física para pacientes renales, que para mí esto es nuevito, así que me vas a enseñar. Cómo no, gracias Ana María por la invitación. Al contrario. Y bueno, vos sabés que nuestra especialidad, la nefrología, es una especialidad muy amplia. Va desde el tratamiento de patologías sumamente frecuentes, como las malformaciones de la vía urinaria, cuya primera manifestación es la infección urinaria, hasta la diálisis, los trasplantes renales. Nosotros somos el centro que realiza más trasplantes pediátricos en el país. La mitad de la lista de espera de los chicos de Argentina se trasplantan en nuestro hospital. Un porcentaje muy alto de ellos, casi el 50% son del interior, y también tenemos el centro de diálisis pediátrico más grande del país, también atendiendo en la diálisis ambulatoria chicos del interior. Yo lo fui a visitar hace 20 años atrás y me llamó la atención. Primero, el que no sabe dice qué dolor tan grande ver a los chiquitos dializándose, y después ya me había acostumbrado porque lo toman como una rutina, se acostumbran a todo. Sí, se genera realmente un vínculo muy importante de los chicos con los enfermeros especializados, que nosotros los llamamos técnicos. Que felicito a los enfermeros, que realmente merecen un monumento. Nosotros
tenemos una temática que es la de que los padres pueden estar con los chicos mientras realizan las sesiones de hemodiálisis y la presencia, obviamente, del médico en la sala de hemodiálisis, atendiendo en todo momento lo que requieren los chicos. Además, vamos a empezar de atrás para adelante. Bien, perdóname que te cambie el planteo, perfecto. Pero ahora que me metí en esto, los chicos en esas 4 horas que tienen que permanecer en el hospital, conectados a la máquina de diálisis, tratamos de que sean lo más amenas posibles, no solamente con el refrigerio, sino también con diferentes actividades. Entre estas actividades está la escuela hospitalaria, que es la escuela de nuestro hospital, una escuela municipal, que es Muchas veces ha venido Marta, no sé si se jubiló. Sí. Bueno, Marta ha colaborado muchísimo con nosotros. Ángel de persona. Mandándonos maestras de grado, mandándonos maestras de inglés, maestras de música, que realmente ayudan muchísimo a los chicos a no atrasarse en el colegio, a reforzar conocimientos y aparte a manera de juego, de distracción. Después, bueno, obviamente todo lo digital que han llegado mediante donaciones, de tablets y demás, pero bueno, estamos tratando de meterlos en algo muy interesante como es la actividad física intradiálisis. Lo bueno es el espíritu solidario que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ayudan? Sí, realmente sí. Y desde gente que ha donado decoración y cuadros para la sala de hemodiálisis, elementos tecnológicos, la verdad que todos colaboran muchísimo con nosotros. Yo te recuerdo, yo te comento, ¿no es cierto? Hace 24 años atrás me habían invitado a la fiestita de fin de año, ¿no es cierto?, en el aula magna, y yo había conseguido de ProMúsica. Bueno, le estoy pasando una publicidad porque realmente no es que publicidad, ellos lo habían hecho en esa oportunidad y lo podrían volver a hacer, ¿no es cierto? Y yo fui a la fiestita muy contenta. Yo soy maestra también, maestra jardinera, y cuando yo llego y veo a los chiquitos, cada uno con su problema, digo, esto no es la fiestita que yo estoy acostumbrada. Chiquitos con suero, chiquitos con respirador. Y cuando llegué a mi casa le dije a mis hijos, que se quejaban por cualquier cosa, le digo, tendrían que haber estado hoy en la fiestita del Garrahan para realmente ser más solidarios y aprender lo que realmente es importante. Sí, sí. Bueno, ya te digo, además del apoyo de la escuela hospitalaria, se está desarrollando un programa que comenzó el año pasado junto con la Secretaría de Deportes de la Nación, que es el proyecto Pafinaga, que es la realización de actividad física para los pacientes del Garrahan. Empezamos con algo muy novedoso, es el único lugar en América Latina que se está haciendo, que es la realización de actividad física, de ejercicio físico de los pacientes que están en diálisis, vale decir, lo realizan mientras se dializan. Hemos salido en algún programa de televisión, en algún noticiero, y están en la web. Un profesor que sí, estuvo acá. Sí, bueno. Estuvo el profesor, que me maravillé con todo lo que contó. Sí, y realmente eso les ha dado a los chicos un estímulo muy importante, los saca un poco de las tablets y de la televisión. Totalmente. Que si bien la tienen a disposición, esto obviamente les redunda en un bienestar físico y mental mucho mayor. También, bueno, este programa tiene otra segunda faceta, que es la de los chicos trasplantados. Empezamos con los trasplantados renales, que ya han participado de juegos para trasplantados en Mendoza el año pasado y en el Mundial que se realizó en Mar del Plata, obteniendo medallas en distintas disciplinas deportivas. Y este programa, la idea es que se amplíe a otros pacientes trasplantados del hospital y probablemente a otros pacientes con otras condiciones, con otras enfermedades. Bien, te cuento, sí. Canizaro, te comprometo, y no me digas que no, porque en el aire... perdona, a Dragna, sí. Te rebauticé. No hay problema, es un placer si me comparas con Canizaro. Y pido disculpas, Marta. Trabajamos, vos sabés que iba a acotar, ¿sí? Que con Canizaro trabajamos también en este programa de prenatal, y que es muy interesante y que ayuda a contener muchísimo a las mamás, por ejemplo, que tienen chicos. La mitad de las causas de trasplante
renal pediátrico son las malformaciones de la vía urinaria y las más difíciles y las más comprometedoras se pueden ver en la vida fetal. Y la verdad que poder asistir a Claudia, como hemos hecho ya con algunos pacientes, es muy importante porque la familia ya recibe al paciente preparada de otra manera, con otras condiciones que obviamente van a favorecer el desarrollo de ese chico. Bien, Claudia, te comprometo, porque quedó el síndrome urémico hemolítico. Exactamente, el síndrome urémico hemolítico, y no podemos dejar a la gente con las ganas de... Totalmente. Para el próximo programa, el próximo martes. ¿Cómo no? Estás invitada. Bueno, muchas gracias. No, que sí, está todo bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Y ya como broche final y de despedida, que este programa tenía que haber durado mínimo 2 horas. Nos quedamos cortos. Pero bueno, un buen pantallazo de lo que es el Hospital Garrahan. Y me gustaría en el cierre... que el doctor Oscar Trota haga el broche de oro, el broche final, Oscar. Uy, qué responsabilidad. Esto es muy... Bueno, agradecerte, ¿no?, que nos hayas invitado. La verdad que los profesionales que has traído tienen mucha experiencia en el hospital, han estado desde sus inicios, ¿no es cierto? Y prestigian el hospital. La verdad que el reconocimiento que tiene el hospital es a partir de sus profesionales y de su proceso de trabajo. Las instituciones de salud necesitan, para tener la calidad de prestación que brinda el hospital, necesita, por un lado, tener una buena estructura, que eso es fundamental a la hora de los aportes que deben hacer las jurisdicciones que sostienen financieramente al hospital, y por otro lado, un proceso. Cuando uno tiene un buen proceso, indefectiblemente se conduce a la institución hacia unos resultados de calidad. Estructura, proceso y resultado es lo que aprendemos en las maestrías de Administración de la Salud, y yo lo vemos nosotros plasmado en la gestión que diariamente hace el Hospital para la Salud Infantil en la Argentina. Trota, yo tengo una pregunta que a menudo lo hace la gente. El hospital está muy bien mantenido, excelente, los profesionales. ¿De dónde reciben el dinero? ¿Tienen, Por ley, el presupuesto del hospital lo aporta 50% la jurisdicción nacional, o sea, el Ministerio de Salud de la Nación, y el 50% del presupuesto lo aporta el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Es una administración, un financiamiento bijurisdiccional, y la administración la hace el Consejo de Administración del hospital. Así que... ¿Y el aporte que se recibe desde Fundación también? No. Fundación no aporta. Fundación tiene un funcionamiento aparte. ¿Y Fundación cómo interactúa con el hospital? No, Fundación es una asociación civil que funciona dentro del hospital, que usa el nombre del hospital, digamos, como referencia, pero tiene su propia gestión, su gestión individual, y lo que hace es acompañar en algunas iniciativas que tiene el hospital, que por la gestión administrativa más dinámica que tiene la Fundación nos permite encarar en menor tiempo algún tipo de actividad que deseamos realizar en el hospital. Pero la administración del hospital 100% se lleva a cabo con el presupuesto que aportan las dos jurisdicciones, más los ingresos que se obtienen por recursos genuinos, que es el recupero de las prestaciones que se hacen a los terceros pagadores, obras sociales, seguros o prepagas. Eso es bueno que hagas hincapié, porque hay personas, ¿no es cierto?, que no quieren declarar su obra social porque de pronto dicen no me van a atender. Pero en estos tiempos de tecnología no depende de la voluntad de la persona, porque eso está registrado en un sistema. En cuanto la persona, en cuanto se vuelca el número de documento de la persona, ya surge en el sistema si tiene o no cobertura de terceros pagadores. Igual, porque se le cobra a su obra social. Por supuesto, y si no tiene obra social también es atendida, así que no hay ninguna forma de que no sea atendida. Obvio. Con respecto... esto al margen, ¿no? El hospital está el Gutiérrez y el Casacuna, ¿no es cierto? Los 3 de niños. En la Ciudad de Buenos Aires, sí. En la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y también reciben el mismo presupuesto, 50 y 50, o el Garrahan solo recibe esto? No, el Casacuna, que es el de Lizalde, y el Gutiérrez son de administración exclusiva del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Son hospitales que tienen inclusive otro concepto administrativo. El Garrahan está inserto, digamos, en la ley SAMIC, que establece que los
Esos hospitales son de administración autárquica, es decir, se autoadministran con un consejo de administración, que son representantes de las 2 jurisdicciones que aportan al presupuesto, 2 miembros del gobierno de la ciudad, 2 miembros representantes de Nación, que administran el hospital y hacen la gestión administrativa del hospital autárquicamente. En los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, el Gutiérrez y el Elizalde, hay un director que es designado por la autoridad sanitaria local, que es el ministro de Salud, la ministra de Salud en este caso, designa a los directores, y los directores tienen un presupuesto que es asignado por el Ministerio de Salud de la ciudad, pero que lo administra el Ministerio de Salud de la ciudad. El trámite es distinto, la gestión es distinta. Bien, y la última pregunta, ¿cómo está compuesto el Consejo de Administración actualmente? Nosotros, el Consejo somos 4, por Nación está la doctora Reibó y estoy yo, y por la Ciudad de Buenos Aires está el doctor Oscar Pérez y está el doctor Roberto González, que es el único que pertenece a la planta del hospital, digamos, el neurocirujano, era el coordinador de quirófanos y que fue designado por la legislatura de la ciudad como miembro del Consejo de Administración. Una alegría enorme porque la verdad tener un miembro que conozca el funcionamiento del hospital desde sus orígenes es importante a la hora de tomar decisiones de gestión. Recuerdo. Y también hay una directora médica, ¿no es cierto? Hay una directora médica y a su vez hay una estructura de 2 directores adjuntos, uno asistencial y uno administrativo, y después, bueno, los sectores gerenciales en la parte administrativa, los sectores de dirección en la parte asistencial. Bien, bien. Realmente es una estructura muy bien organizada. Y lo que yo siempre digo es esto: cuando uno trabaja, tiene que dejar totalmente de lado la política, sino que somos todos ciudadanos iguales, y que no es que cambia el gobierno y renuevan completo, digamos, un staff, sino lo que se tiene que conservar y estar gente de todos los partidos, porque la unión hace la fuerza y es la mejor manera de arribar a feliz término, ¿no? No porque fulano entró en la época de Mengano hay que sacarlo, no, es un valor y hay que conservarlo. O sea que yo eso admiro también del Hospital Garrahan. Bueno, realmente en punto tenemos que redondear, mejor imposible, y yo te agradezco mucho la presencia, Oscar Trota. Desde ya te voy a invitar para un próximo programa, igualmente la doctora Claudia Canizaro, la doctora Marta Dragna, la doctora Virginia Fano. Para mí fue un honor y un gusto poder brindarle a mi audiencia tanta buena información. Muchísimas gracias y será hasta muy pronto. Con muchas gracias, doctor Mariano Favaloro. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.